Muy buenos días a todos. La Universidad de Palermo les da la bienvenida al 12º Congreso Virtual Latinoamericano de Enseñanza del Diseño en la Comisión Procesos de Enseñanza. Con base en lo que ya les comentó, el maestro Adrián Jara, pues tendrá cada expositor 10 minutos para hacer su presentación, y cuando estemos ya casi al límite de agotar el tiempo, faltando un minuto, él vía voz les estará notificando que les queda un minuto para ir cerrando, ir concluyendo su presentación. En el transcurso de las presentaciones, pues pueden ir ustedes formulando alguna pregunta, alguna duda, cuestionamiento a cada uno a las presentaciones según corresponda, a través de lo que sería el chat. Y al final de la sesión, pues estaremos dando un par de minutos para hacer estos planteamientos. Pues bien, voy a permitirme ceder la palabra a Silviana Barral, de la Universidad Nacional de Argentina, con la propuesta Introducción a la problemática del diseño y su exposición. ¿Me escucha, Silvina? Sí, perfectamente, aquí estoy, buenos días. Pues ¿Cómo cedemos la estás? palabra, adelante. Bueno, muy buenos días. Voy a compartir unas pequeñas placas, 3, como nos habían permitido. Así que, ¿se está viendo ya? ¿Sí? Sí, Silvina, ya Sí, te señora. visualizamos. Bien, bueno. Como planteaba Erika, pertenezco a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que en esta mesa justamente tiene a otro grupo también que seguramente muy bien representará desde una de las carreras. En este caso voy a presentar la propuesta para el curso de nivelación para una de las 2 materias. Es una prueba, es la primera vez que se dicta de esta manera, Introducción a la problemática del diseño y su expresión. Se enmarca en este contexto en el área temática Pedagogía del Diseño, y por el contexto de virtualidad que nos ha atravesado, por primera vez se ha dictado de manera virtual este espacio curricular que de algún modo convoca a ambas carreras con sus improntas y particularidades. Se presenta en este contexto a partir de algunos conceptos que podríamos decir los conceptos que comienzan con A. El primero es la apertura. Entendemos la introducción a la problemática del diseño y su expresión como una apertura al conocimiento disciplinar, pero desde un lugar pedagógico de acompañamiento, tomando la noción de Edith Litvin, que plantea pensar el presente para imaginar el futuro. Ella lo plantea en clave de imaginar el futuro, pero en este caso lo pensamos en un para. Articular saberes experienciales. La propuesta pedagógica se basa en todo aquello que traen estudiantes y de algún modo empezar a introducir en conocimientos específicos que después durante el desarrollo de la carrera, por supuesto que se van a ver en profundidad. En el caso de la carrera de arquitectura, de donde yo provengo y soy egresada, abordamos la introducción a conocimientos vinculados con el espacio arquitectónico y la habitabilidad, para lo que de algún modo se despliegan y abordan la idea de proceso proyectual, de materialidad, de contexto, de ambiente, de expresión. Y en diseño industrial, en el caso del diseño, los procesos proyectuales de objetos, por supuesto que con acento en las personas que van a ser las destinatarias desde sus necesidades, desde sus demandas, desde sus requerimientos, pero entender que para eso estamos en la facultad y que estos aprendizajes colectivos
tan difíciles en tiempos de virtualidad, donde lo colectivo requiere un esfuerzo, requiere múltiples esfuerzos, entender que la universidad sigue siendo un espacio de construcción social, de interacción dinámica, donde confluyen visiones, y lo que se pretende desde el espacio curricular es que estas capacidades para construir cosas nuevas, para generar cosas nuevas en contextos de incertidumbre, tengan que ver sobre todo con la esperanza de construir un futuro mejor en el sentido más amplio. En ese contexto, la nivelación, como comienzo de la carrera, de algún modo pretende, sobre todo, abordar la vida y la responsabilidad que implica ser universitaria y universitario, entender que es un proceso de formación gradual y que el desarrollo de la capacidad crítica es inherente. Abordamos esto desde 4 ejercitaciones que articulan los contenidos del espacio curricular, de las cuales básicamente hoy traigo la de presentación. Presentación de la personalidad creativa desde acompañar a estudiantes en su proceso formativo, en su proceso introductorio, desde contar quiénes son, de dónde vienen, qué les interesa, por qué este contexto, y empezar a acudir a aquellas herramientas e instrumentos operativos que son inherentes al proceso formativo. Básicamente, estas 4 ejercitaciones o estas 4 prácticas que nos encuentran y nos convocan, tienen que ver con esta idea de presentar la carrera, presentar el espacio curricular, presentar el equipo docente, presentar a estudiantes, tiene que ver con un encuentro, y un encuentro en el contexto de virtualidad fue atravesado por posibilidades y por recursos con los que estudiantes contaban. Entonces, se planteó que se produzca le llamamos una pieza textual breve, que podía ser un video, que podía ser una imagen, que podía ser una lámina, que incluso podía ser un TikTok, en el que acudieran estos primeros conocimientos o estos primeros contenidos que se hacían emergentes, con todo aquello que el estudiante traía, de dónde venía, qué le interesaban, cuáles eran sus gustos, y aparece la fotografía, y aparece la tecnología, y aparecen los viajes. Entonces, y aparece Salta, y aparece en otros lugares, y aparece en otros países. Entonces, de dónde vengo, quién soy, qué me interesa y cómo me encuentro, y de algún modo también se plantearon interacciones entre estudiantes desde esta primera aproximación y desde este primer encuentro. Esto, que dicho así parece tan simple, en el contexto de virtualidad y destinado a 2.500 estudiantes, con un equipo docente compuesto originalmente por yo como docente responsable, 3 docentes en primer lugar, y después se sumaron 6, fue un gran trabajo que compartimos, que ahora en septiembre se va a replicar con otra, también se va a hacer una aproximación a ver este otro contexto o este otro momento en el que se ingresa a la universidad. Entonces, todas estas interacciones de algún modo hoy pretenden venir como para ponerse en evidencia. Desde la Cátedra de Introducción a la Problemática del Diseño y sus Expresiones estamos revisando, repensando estas prácticas para ajustarlas, adecuarlas. Las otras 3 quedarán para otra instancia porque el tiempo requería ser breve y acotada, pero básicamente, de algún modo lo que nos interesa es que este encuentro se produzca entre de dónde venimos, quiénes somos, qué nos interesa y lo que la universidad ofrece. Muchísimas gracias, este pretende ser como mi pequeño aporte, a disposición para cualquier cosa, ahí están mis mails, y un gusto compartir esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias. Silvina, muchas gracias por tu exposición. La verdad es que todos hemos transitado esta presencialidad a una no presencialidad, y ha sido un tanto complejo, y pues evidentemente tendremos todos situaciones similares en las universidades. Pues bien, vamos a dar pauta a
Angeli Enríquez, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, quien nos presenta Desarrollo Académico de Liderazgo y Dirección Estratégica en Diseño Gráfico. Adelante, Angeli. Gracias, Erika. Muy bien, Eh, muy Nada más, perdón, si adelante. dejamos... Ah, no, perdón, me confundí. Adelante, adelante, está bien. Pensé que Gracias, era la presentación anterior. te agradezco mucho. Muy bien, buen día a todos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes y agradecer a la Universidad de Palermo el propiciar estos espacios que nos permiten, obviamente, ahondar, ¿verdad?, en temas de interés académico y especialmente, pues, para el mejor desarrollo para nuestros estudiantes. El tema que voy a exponerles el día de hoy es Desarrollo Académico de Liderazgo y Dirección Estratégica en Diseño Gráfico. Mi nombre es Ángel Enríquez Cabrera, soy docente e investigadora para la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Escuela de Diseño Gráfico. Así que iniciamos con una breve introducción de en qué consiste, ¿verdad?, esta investigación que fue realizada. Cabe mencionar que el ámbito profesional contemporáneo del diseño gráfico en Latinoamérica, ¿verdad?, y en el mundo, me atrevería a decir, exige competencias de cierto nivel, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros desde la academia, además de desarrollar las habilidades gráficas, tecnológicas y manejo de teorías específicas del diseño, desarrollar estas competencias denominadas profesionales o, en inglés, ¿verdad?, soft skills, de acuerdo al desempeño competitivo de los individuos en un entorno laboral cotidiano, ¿verdad? Cómo desde la academia podemos garantizar el desarrollo de estas competencias profesionales. Bien, la descripción de la investigación es la siguiente. Basados en la red curricular de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en esta se utiliza un modelo educativo por competencias. Esta consiste, ¿verdad?, la red curricular en 4 áreas de conocimiento, entre ellas el área tecnológica, el área de diseño, el área de las teorías y por último tenemos el área de métodos y proyectos y que acá es en donde vamos a centrarnos en la investigación para poder identificar el desarrollo del liderazgo y dirección estratégica en los estudiantes. Además de ello, otra de las teorías que sustentan esta investigación es el uso del modelo por competencias o el aprendizaje basado en competencias de acuerdo a Sergio Tobón. Por lo tanto, vamos a ver algunas de las estrategias para poder desarrollar y medir el desarrollo de estas competencias con base en la personalización, la cooperación y la actuación como algunos de los componentes didácticos más importantes. El método utilizado para llevar a cabo esta investigación es una investigación participativa de carácter exploratorio cualitativo. Los sujetos evaluados en este caso fueron estudiantes de último año de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El total de estudiantes fue de 43, teniendo una deserción de 6 estudiantes y culminando con una muestra de 37 estudiantes. Los objetivos que se buscan llenar, que se buscaron más bien llenar, ¿verdad?, gracias a esta investigación, son primero, evaluar el desarrollo académico del liderazgo, la dirección estratégica en los estudiantes de la licenciatura en diseño gráfico, definir estrategias didácticas y ejercicios docentes para fomentar y evaluar el desarrollo de liderazgo, gestión y dirección estratégica en los estudiantes, adaptar los modelos tradicionales de enseñanza del diseño a los requerimientos y competencias profesionales del mercado laboral y por último, descentralizar las metodologías de educación técnica para la ejecución y producción del diseño gráfico y enfocar también los esfuerzos y estratégicas académicas en el desarrollo de competencias profesionales. Dicho eso, vamos a evaluar, ¿verdad?, los resultados a continuación. Los resultados los vamos a ver en 2 vías. La primera es la evaluación estudiantil de competencias profesionales. ¿Cómo se logra evaluar esta percepción que tienen los estudiantes de las mismas competencias que se supone que a ese punto tienen que tener desarrolladas? Y por último, los resultados en relación a la definición de las estrategias académicas para el desarrollo de estas competencias profesionales. De acuerdo a lo que dicen los estudiantes, acá tenemos algunas de las gráficas, ¿verdad?, las más importantes, que consideran los estudiantes, perdón, sí se consideran los estudiantes líderes. Y acá es interesante como ver que más de la mitad considera que no son líderes. La siguiente es, ¿usted considera que posee conocimientos en dirección estratégica? Acá podemos ver bastante dividida las respuestas o el criterio de los estudiantes. Es casi equitativo, ¿verdad? Tenemos que algunos estudiantes consideran que sí, luego una parte bastante similar considera que no y otra no sabe, ¿verdad? No sabe definir siquiera qué es dirección estratégica. Luego tenemos dónde considera que se desarrolla mayoritariamente las competencias de liderazgo y dirección estratégica. La mayoría de los estudiantes, teniendo el 70,6%, consideran que es en el ámbito laboral. No tenemos, ¿verdad?, en el ámbito académico.
Y por último, considera que la licenciatura en diseño gráfico desarrolla las competencias de liderazgo y dirección estratégica. Acá tenemos, ¿verdad?, que la mayoría coincide en que no. El resto, ¿verdad?, está dividido entre no sé y sí. Ahora bien, pasamos a los resultados en función de cuáles son las estrategias, ¿verdad?, que sugiere parte de esta investigación. Primero, la tabla que vemos acá podemos identificarla de acuerdo a las estrategias didácticas sugeridas por el modelo basado en competencias por Sergio Tobón y cómo éstas se pueden aplicar a la Escuela de Diseño Gráfico para la enseñanza de estas competencias. Para el liderazgo, por ejemplo, estrategias didácticas orientadas a la personalización, tenemos proyectos personales, ventaja competitiva laboral, perfiles académicos y becas de emprendimiento. Pueden ser algunas de las actividades que pueden fomentar la competencia de liderazgo basados en la personalización. Luego tenemos en la estrategia didáctica la cooperación para la competencia de gestión y dirección estratégica. En este caso, algunas actividades o tareas que pueden tomarse en consideración son los trabajos en equipo, la definición y rotación de roles en estos trabajos en equipo. Sabemos que siempre hay un líder, alguien que planifica mejor, alguien que ejecuta mejor. Entonces, lograr identificar esos roles dentro de los equipos de trabajo e irlos rotando. Luego tenemos etapas del modelo gerencial y charts de liderazgo, ¿verdad? La importancia también de identificar qué equipo va a la batuta, ¿verdad? Creo que esto puede ayudar también a fomentar esta gestión y dirección estratégica. Muy bien. Luego tenemos, ¿verdad?, también para el liderazgo y dirección estratégica, la estrategia didáctica de la actuación. Algunas de las actividades identificadas que funcionan muy bien en el ámbito del diseño son juntas directivas en el aula, elaboración de organigramas, informes gerenciales, presentaciones y exposiciones gerenciales. En la siguiente tabla, esta la voy a ver un poco más general, ¿verdad? Acá tenemos algunas actividades propositivas que fomentan el desarrollo de estas competencias, ¿verdad?, más allá de las que propone Sergio Tobón en el desarrollo basado en competencias. Acá tenemos la importancia de los trabajos en equipo y qué participación busca, ¿verdad? Es una participación cooperativa y puede buscarse ya sea en el carácter curricular o extracurricular dentro del semestre. Luego tenemos para la planificación estratégica también cooperativa o individual, ¿verdad? Puede ser una participación en equipo o por individuo. Y acá también pueden buscarse algunas otras actividades, ¿verdad?, curriculares o extracurriculares, que acá en pantalla podemos ver más a detalle en los ejemplos. Luego tenemos para la práctica, las prácticas profesionales, ¿verdad?, la importancia que estas tienen y generalmente son extracurriculares y se pueden llevar a cabo de manera individual también o cooperativa. Por último, los proyectos interdisciplinarios, ¿verdad?, que pueden ser cooperativos y también de carácter extracurricular. Y acá en pantalla tenemos más ejemplos de estas actividades. Para cerrar con estas estrategias o estas propuestas que surgieron gracias a esta investigación, tenemos la parte más importante. No solo se trata que podamos desarrollar las competencias, sino evaluar su desarrollo, ¿sí? Porque no es posible que las desarrollemos sin medir, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos desarrollando estas competencias profesionales puntualmente, el liderazgo y la dirección estratégica? Acá se sugiere una serie de pruebas psicométricas. Creo que es importantísimo utilizar la psicometría como parte de la evaluación, tomando en consideración que la primera evaluación que tienen nuestros estudiantes al momento de egresar de nuestras aulas es, por ejemplo, en el ámbito profesional, una prueba psicométrica. No es como que les hagan un examen de diseño gráfico, es claramente una prueba psicométrica para evaluar si, en este caso, el profesional puede o no entrar a este trabajo de diseño gráfico. Por lo tanto, desde la academia podríamos evaluar en ciertos puntos claves evaluar del desarrollo de estas competencias a partir de ciertas herramientas. Las que yo sugiero acá están orientadas puntualmente al liderazgo y dirección estratégica para el posicionamiento de nuestros estudiantes en el mercado laboral. Acá tenemos, por ejemplo, para el momento de ingreso de nuestros estudiantes a la escuela de diseño gráfico, poder evaluar, ¿verdad?, en este caso la prueba de COSTIC, que es nuevamente, ¿verdad?, desde la psicometría, que ayuda a identificar el liderazgo. Luego, a medida que vamos avanzando en los diversos semestres, pueden ser otras pruebas psicométricas, ¿verdad? Entre ellas tenemos también la teoría de la motivación de McClelland. Es importante tomar en consideración que no todos los estudiantes tienen como motivación el liderazgo, ¿verdad? Entonces, igualmente acá, esta prueba psicométrica nos ayuda a identificar qué tipo de motivación tiene el estudiante. Otra que Angélica, podemos te queda un emplear. minuto para cerrar, ¿sí? Excelente, muchas gracias. Tenemos también MBTI, que busca identificar ciertas dicotomías de la personalidad del estudiante para ver qué tan apto es para ser líder, ¿sí?, y director estratégico. Por último, tenemos acá
Si iniciamos, por ejemplo, con esta lógica de una prueba de COSTIC al momento que los estudiantes ingresan a la universidad, es importante que al momento de egresar hagamos esa misma prueba, ¿verdad? Para poder identificar cómo entraron y cómo salieron de la universidad para ver qué tan desarrolladas fueron las competencias. Por último, los dejo con estas reflexiones. La primera es las competencias profesionales como característica de la personalidad del individuo. Por más que pretendamos desarrollar las competencias, generalmente, si estamos hablando incluso de la psicometría, pueden ser factores que están inherentemente en la personalidad del estudiante y no precisamente en el desarrollo académico o profesional. La segunda reflexión es el desarrollo académico de competencias profesionales a través de un profesional que ya tiene estas competencias desarrolladas. Importante que nosotros como docentes logremos también realizar estas pruebas psicométricas y conocer nuestras fortalezas porque somos nosotros quienes vamos a transmitirlas. Y por último, la importancia del análisis de los requerimientos del mercado laboral para adaptar las estrategias académicas y generar perfiles de egreso competitivos. Así que con esto termino y agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias, Angeli. Muy enriquecedora tu presentación a partir de esta evaluación de las competencias profesionales y el impacto, bueno, pues precisamente que nos da en aula, ¿no? Para la retroalimentación. Pues bien, presentamos ahora a Marisol García Yedid Camilo Huitrago López, de la Universidad de Boyacá, Colombia, quien nos harán su presentación referente a interacción y pertinencia del diseño en la sociedad, reflexión desde espacios académicos. No sé de los dos quién vaya a hacer la presentación o quién vaya a iniciar. Le cedo la palabra. Edith. Gracias, muy amable. Muy bien, adelante. Bueno, nosotros iniciamos esta reflexión que aborda una interacción que ha buscado generar desde la formación de los estudiantes de diseño gráfico en el programa de diseño en la Universidad de Boyacá, para que puedan integrar sus proyectos académicos con contextos y problemáticas reales. De tal manera que este es un proceso formativo y un espacio integrador de conocimientos y experiencias, lo cual ha sido clave para mostrar esa conexión inherente y el trabajo interdisciplinable del diseño como aporte social de la construcción a una sociedad. Vale. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Nosotros somos investigadores del grupo CISCOA de la Universidad de Boyacá. Somos docentes de diseño gráfico, como lo estaba diciendo mi compañero. Y en la universidad hemos encontrado muchos aspectos positivos cuando invitamos a nuestros estudiantes a hacer eso, una iniciativa con un contexto real. Ahorita, pues en la actualidad estamos viendo cómo el diseño de pronto de alguna manera puede cambiar un entorno, una sociedad, cómo es pertinente que nosotros también pensemos en todo ese daño que estamos haciendo con el plástico, entonces que él reflexione antes de generar como una pieza, no solo por hacerla, sino también tener como esa reflexión en una sociedad, en un contexto. Entonces, desde la academia nosotros pudimos integrar como proyectos académicos que se fueran de una vez a las problemáticas reales, a los contextos y cómo empezábamos como a cambiar estos espacios. Hay una gran escritora que habla sobre el diseño y cómo es un trabajo integrador de funciones tecnológicas, de los objetivos inmensurables que nosotros tenemos, cómo llegamos a ellos y cómo tenemos presente como todos estos resultados óptimos. Esta reflexión va también muy enfocada a lo que siempre creo que comentamos y desde la academia pues se puede hacer un cambio principal, que es dejar de ver el diseño como algo bonito, lo hermoso, el que dibuja, el que hace buenas ilustraciones y pare de contar. No, es como de pronto el diseñador también puede llegar a hacer un cambio y a transformar una sociedad. Por eso dentro de esta reflexión hay una pregunta central que es ¿cuál es la pertinencia social del diseñador y su vinculación con la sociedad? En la universidad se han desarrollado varios proyectos, voy a nombrar uno puntual, que es a partir de el diseño de diagramación en esta asignatura, en donde los estudiantes
iban a la comunidad, encontraban pues necesidades gráficas que para nosotros pues no es como tan complejo hacer un gráfico, un vector, y hacían un gran aporte en este caso pues para unos niños que lo necesitaban de un instituto se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde los niños pues en su primera infancia lo que van a recibir son como gráficos para empezar a intervenirlos con cualquier técnica que pues ellas necesitaban. Entonces los estudiantes de diseño reflexionaban ante este proceso, revisaban cuáles eran esas necesidades, qué dibujos podrían ser pertinentes para los niños, ellos se los hacían, los obsequiaban, las madres comunitarias tenían que dibujar cada uno. ¿Sí? Entonces iban a hablar del día del planeta, pues hacer un planeta, entonces tenía que dibujar cada una pues un planeta. Y esto era pues como un proceso que era bastante dispendioso para ellas. Desde allí como que empezamos a notar cómo el diseñador gráfico podía como pues empezar a aportar en estas comunidades. Y de esta manera, pues los estudiantes que están en esa formación de diseñadores gráficos reflexionan de una forma pues muy positiva. Teníamos estudiantes que de alguna manera pues tienen esas ideologías que son de pronto punquetos con un vestuario diferente, que los niños hasta cuando ellos ingresaban los miraban, pero los diseñadores como que se transformaban y lo que hacían era aportarle a esos niños, se arrodillaban con ellos, pintaban, dibujaban, interactuaban, cantaban. Entonces es a partir de esto como nosotros podemos desde la academia empezar como a transformar. Para ello, también tenemos aquí otro aporte, es el aprendizaje de servicio, cómo vincularlo en nuestros espacios académicos. Se habla mucho de esta metodología en el colegio, ¿sí? En la formación, pues en la media, cómo los estudiantes también pueden llegar a estas sociedades y empezar a hacer como esta transformación, pero desde diseño gráfico, pues a través de los diferentes procesos que hemos tenido, pues ha resultado muy positivo. Allí también, como lo decía la anterior ponente, también se genera ese liderazgo, esa gestión, ¿sí? Porque pues el diseñador allí está como en un papel de líder, de cómo gestiona, cómo busca como todas esas herramientas para empezar a fortalecer la participación de grupos, la interacción con una persona pues extraña que no es el docente, que siempre está como con ese canal, sino con otras personas que empiezan pues a aportar para esta transformación. De allí también hay pues varios proyectos en Colombia. Nosotros, como lo decíamos o lo decimos allí en la universidad, nuestro laboratorio está allí en la sociedad, en cómo nosotros podemos enfrentarnos como a estas necesidades tan reales que tenemos pues en toda nuestra situación. Ahorita reflexionando también un poco pues por el proceso que nosotros llevamos con la pandemia y demás. Sin embargo, siguen vinculados muchos proyectos a eso, a empezar como a fortalecer, a cambiar, como nosotros entonces ahorita por medio de la virtualidad podremos seguirle aportando a estas comunidades y demás. No sé si Jessica vas a decir algo. Sí, en ese sentido, el diseño gráfico y el diseño a nivel general implica un compromiso desde la formación de los diseñadores, porque busca cómo motivar, cómo promover aquel trabajo que sea responsable, pero siempre desde la academia, cuando los estudiantes se enfrentan a la incertidumbre para resolver un problema real. Y es allí donde nosotros debemos empezar a enfrentar a los estudiantes, ¿sí? Para que tengan una experiencia previa, de tal manera que nosotros como docentes podamos supervisarla y asimismo poder asesorar. Y el diseño y la sociedad se convierten así en un sistema de interrelaciones necesarias y frecuentes en el ejercicio de la enseñanza. Pues en la academia no solo vamos a enseñar a diseñar, ¿sí? O a que los estudiantes proyecten una pieza, sino que hay que invitar a que presten atención al potencial que deben tener para comunicar. Y esto es necesario para desarrollar la competencia crítica, ¿sí? Que sea más eficaz en el desarrollo de un diseño. Asimismo, pues el diseñador debe ser un generador y un desarrollador de proyectos. Se dice que es hacer lo correcto, que no siempre es lo mejor, pero sí hay que hacerlo con calidad, con profesionalismo, pero también hay que tener en cuenta dos aspectos, y es la ética y el compromiso social con que se debe hacer imprescindible el acercamiento con las comunidades vulnerables.
pues desde allí la academia puede aportar a la construcción de la sociedad. Asimismo, el diseño debe ser un pensamiento activo que reflexione sobre un papel a futuro en la sociedad, donde es la clave en la generación de experiencias y herramientas que le pueden dar sentido a las ideas a través de la integración de la función social. Y me permito leer acá a Jorge Frascara, quien afirma que el diseñador funciona como un identificador de problemas, como un solucionador de problemas y como un activo coordinador de equipos multidisciplinarios dedicados a mejorar el bienestar de la gente. Necesita un programa educacional ambicioso, basado en gran medida en la participación de varias disciplinas cuya importancia relativa habrá de establecer en cada caso de acuerdo con la dirección del programa. ¿Qué quiere decir? El diseñador no hoy día trabaja solito. Ya tenemos que estar pensando en el trabajo interdisciplinario y multidisciplinar para llevar a la transformación del concepto que tienen, el hacedor, el que hace. No, el diseñador tiene otra función que también está ligada a la información y a la comunicación. Entonces, en consecuencia, pensar en un diseñador técnico no es suficiente y no es lo mejor, o en el diseñador que hace las cosas estéticamente bien. Es desarrollar vínculos de inclusión con excelentes relaciones humanas, ¿sí? En función de trabajar con otras disciplinas para complementar la solución que se necesita y mitigar alguna problemática determinada en alguna comunidad. Lo que nos hablaba la compañera Marisol, esa relación que tuvimos con los estudiantes en el ICBF, ¿sí? Con niños, cómo aportábamos y cómo íbamos transformando esa percepción que se tiene del diseñador que solo hace cosas bonitas, entonces se dieron cuenta de toda la parte humana. Entonces, si bien el diseño es una disciplina... ¿Sí? Gracias, señor. Y pues ya para finalizar, si bien el diseño es una disciplina que mueve el mercado de consumo, desde la academia se puede proyectar también y fortalecer la profesión de tal manera que se fortalezcan las capacidades éticas y comprometidas con el quehacer laboral y con la construcción de una mejor sociedad. Gracias. Muchas gracias, Yesid y Marisol. Esta parte de la conciencia social en los estudiantes de diseño, bueno, es muy, muy importante porque, bueno, pues cada día son más las demandas que se tienen y que hagamos conciencia en los estudiantes desde nuestra disciplina, creo que es muy importante. Pues bien, vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor, Daniela Livingstone, de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina, que nos presenta Docencia y Trabajo Interdisciplinario, Diseño Gráfico, Comunicación y Arte. Hola, buen día. Adelante, Daniela. Buenos días. Ahí comparto pantalla. Bueno, mi nombre es Daniela Livingstone, soy diseñadora gráfica y docente en la Universidad Nacional de Río Negro. Actualmente soy jefa de trabajos prácticos en el cargo de cargo de jefe de trabajos prácticos en diseño de interiores y mobiliario y en artes visuales. Son carreras diferentes, no estoy en diseño visual, pero tengo experiencia también en materias de ese ámbito. La participación en el congreso presente tiene como objetivo compartir mis experiencias en docencia en base al desempeño interdisciplinario, cruzando los límites tradicionales entre varias asignaturas académicas, específicamente en el ámbito del diseño. Como diseñadora gráfica, involucrada en el equipo de trabajo compuesto por profesionales y estudiantes de diferentes áreas y disciplinas. Comencé mi experiencia en docencia dictando clases en la carrera de licenciatura en diseño visual, diseño gráfico, se conoce también en otras universidades, en la materia de técnicas digitales. En ese momento estaba cómoda en el lugar en el que estaba, ya que me desempeñaba en mi área y enseñaba el uso y manejo de software que uso cotidianamente. El primer desafío se presentó cuando me convocaron en la carrera de diseño de interiores y mobiliario. El equipo de trabajo estaba compuesto en su mayoría por arquitectos y diseños de interior inmobiliario, y el objetivo de mi incorporación fue introducir a los estudiantes al área del diseño gráfico,
sobre todo para aportarles herramientas visuales en sus presentaciones gráficas en todas las materias y después en su desarrollo profesional. Entendiendo el diseño como un proceso de creación, con un propósito específicamente, hablando del diseño gráfico, con el propósito de comunicar un mensaje, se estableció como objetivo utilizar las herramientas tanto prácticas como teóricas, para lograr la mejor expresión visual, en materia de arte y de comunicación. Es por esto último que la interdisciplina es el tema que voy a desarrollar en esta exposición. En cuanto a la materia taller de representación gráfica de diseño de interiores y mobiliario, con el objetivo de aplicar tanto estrategias teóricas de comunicación como el buen uso de herramientas tecnológicas para desarrollar contenidos visuales, se preparó una propuesta que consta de 3 módulos. Un módulo, los primeros 2 módulos específicamente del desarrollo de software digitales, enseñando lo que es el software de dibujo vectorial Adobe Illustrator y de edición de imagen en mapa de bits Adobe Photoshop. Y un tercer módulo en el cual se dio a conocer brevemente contenidos específicos de presentaciones gráficas. En este último se desarrollaron temáticas de diseño, diagramación, grilla, niveles de lectura, paletas cromáticas, creación de paletas y aplicación y demás. Como vemos acá en la presentación en el lado derecho, estos son trabajos de estudiantes y resultados finales de lo que fue diseño, diagramación y aplicación de los trabajos anteriores desarrollados en el software Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. Redibujo en vector, edición de imagen, y en el lado izquierdo de la pantalla podemos ver lo que fue rediseño de espacios en diseño de interiores y mobiliario, utilizando el software Adobe Illustrator, y fotomontajes de rediseño de espacios en Adobe Photoshop. En diseño de interiores y mobiliarios, con el objetivo de aplicar los conocimientos trabajados en la materia, se propuso un ejercicio complementario, en el cual se incorporó la cámara de fotos. Como herramienta de trabajo, además del uso de computadoras. Cada estudiante se tomó fotografías en series de 3 o 4 movimientos, para luego, en el software específico, comenzar la edición de las imágenes, aplicando transparencias, contrastes, utilizando herramientas necesarias, lograron una imagen final que luego fue llevada a un software de dibujo vectorial, donde terminaron el trabajo aplicando las cotas, los textos y los demás elementos necesarios para terminar el trabajo. Que acá estamos viendo, estos son trabajos también de estudiantes, donde se animaron también al juego de uso de paletas cromáticas, también entendieron el tema de niveles de lectura, uso de tipografía, familias tipográficas. Se diseñó un trabajo práctico en el cual se vinculó ergonomía y antropometría con el trabajo de edición de imagen digital, aplicando los principios compositivos propios del diseño gráfico en la diagramación de la presentación. Un ejercicio interdisciplinario haciendo uso de metodologías y contenidos de diferentes áreas. De este modo se obtuvo un trabajo de conjunto asociando contenidos específicos de la carrera, que es diseño de interiores y mobiliario, con los conocimientos aprendidos en materia de diseño gráfico, proponiendo jugar con el uso de paletas cromáticas, tanto en la edición de fotografías como en la aplicación de elementos vectoriales. Desde el área de diseño gráfico podemos establecer y compartir herramientas visuales que permiten al estudiante comprender la importancia del uso de los elementos gráficos al momento de comunicar. De acuerdo a las necesidades específicas de la comunicación, podemos utilizar estrategias visuales determinadas, favoreciendo una exitosa comunicación del mensaje. Saber utilizar imágenes y recursos gráficos garantiza que aquello que queremos decir llegue al receptor del modo deseado. Continuando con el motivo que me convoca en el presente congreso, también les cuento que en el año 2019 fui designada como jefa de trabajos prácticos en taller de informática y TICS, de la carrera de licenciatura en artes visuales, la cual pertenece a la carrera de ciencias humanas. Nuevamente me encontré diseñando un plan de arte gráfico
dentro de un ámbito familiar, pero bastante diferente a lo que venía desarrollando, que era diseño gráfico propiamente, de lo que me dedico, y diseño de interiores, una arquitectura interior. El aporte más significativo en esta oportunidad fue la incorporación de herramientas digitales aprovechando el desarrollo tecnológico contemporáneo. Ahí en esta pantalla muestro los trabajos de estudiantes, también trabajos finales. En taller de informática y TICS se propuso un trabajo práctico final, en el cual, a partir del ejercicio de la investigación del contenido teórico de la materia, cada estudiante debía elaborar una pieza de arte digital, representando, expresando elementos o mensajes elegidos. Para desarrollar esta pieza de arte digital se hizo uso de las herramientas aprendidas durante la clase. Lo interesante de este trabajo final fue ver cómo cada estudiante dejó su impronta artística, utilizando las herramientas que los identificaban y obteniendo resultados diferentes y personales a la vez. Lo que hago en esta materia específicamente, que es de arte, es enseñar los software vectoriales y de edición de mapa de bits, y permitirle a los estudiantes que una vez llegado al final de la materia, seleccionen las herramientas con las que se sintieron más cómodos, más a gusto, y puedan desempeñarse en el desarrollo de la pieza final de arte digital. Para desarrollar la pieza de arte digital se usó uso de las herramientas que aprendieron. Tomaron las mismas clases, hicieron los mismos ejercicios, pero el resultado final demostró la capacidad individual de expresarse utilizando herramientas artísticas, y muchos desconociendo hasta el momento esta posibilidad. Es un común denominador en todos los años, en estos últimos 2 años y este año también que la estamos cursando, que los estudiantes en artes digitales o en artes visuales sobre todo, desconocen la posibilidad del uso de herramientas digitales, y es como que cuesta comenzar a trabajar en ellas, pero una vez que empiezan hay muchos estudiantes que la eligen para seguir desarrollándola en el futuro. En taller de informática y TICS muestro las herramientas contemporáneas de expresión artística. Es solo una introducción al mundo digital. Enseño herramientas básicas y simples, con el objetivo de despertar curiosidad, y el desafío de descubrir en lo nuevo un instrumento más de expresión artística. Cuando pensamos en tecnología, es posible creer que la misma afecta negativamente al desarrollo de la creatividad. Si bien no podemos negar los efectos del mal uso de la tecnología, desarrollando mecanismos de aprendizaje podemos construir habilidades en los estudiantes, incentivando el intercambio con las herramientas digitales, ya que nos permite que los estudiantes aprendan a través de la curiosidad, de la búsqueda, la colaboración y el pensamiento crítico. Encuentro en el uso de software digitales una llave que abre la puerta a un modo de expresión y comunicación contemporánea, con conocimientos teóricos y prácticos. Cada estudiante puede desarrollar libremente su pieza digital, diferenciándose y expresándose libremente. Es decir, que el software y la informática no deshumanizan ni eliminan los rasgos personales de cada uno de los estudiantes. Por el contrario, ellos desarrollan su propia personalidad a partir de una manera única y personal de expresarse. Bueno, como para cerrar, acá hice una selección muy breve de los trabajos que realizamos y donde se destaca bien esta interdisciplina entre el diseño gráfico, las artes visuales y el diseño de interiores inmobiliario. Estos son trabajos que en función del contenido teórico que fuimos viendo en la materia, ellos fueron desarrollando. En este caso era el tema del derecho de autor, si se respeta o no, el piratería en el uso de los software. En el caso de la Universidad Nacional de Río Negro tenemos las licencias en las computadoras instaladas para trabajar, y en este caso me gustó traerlo también a este congreso, a este resultado final, cómo la estudiante se sintió identificada en la creación de piezas de arte digital a partir de elementos digitales y virtualidad. Como hablábamos anteriormente, la pandemia nos presentó esta imposibilidad tal vez de poder vernos personalmente, pero nos abrió otra oportunidad, otras puertas para conocer
un nuevo mundo para compartir digitalmente y virtual, como estamos haciendo ahora. Yo los invito a los estudiantes todo el tiempo a formar parte, hay foros, hay redes, hay un mundo enorme afuera que nos invita a compartir los trabajos que hacemos y las inquietudes que tenemos. Y ahí se abrió el micrófono. Y en lo que es diseño de interiores y mobiliario, es bastante diferente a lo que hacemos en artes visuales, pero también, ¿sí? Beatriz, se acabó el tiempo. Ah, listo. Bueno, eso, nada, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Este trabajo interdisciplinario creo que enriquece siempre la formación de los estudiantes. Pues bien, vamos a dar la palabra a Héctor Lozano, de la Universidad del Señor Tezipán, Perú. ¿Quién, hola, ¿qué tal? ¿Perdón? Sí, ya estoy. Quien presenta Taller de Aprendizaje Experimental de la Fotografía y el Desarrollo de la Capacidad Técnica Artística. Adelante, Héctor. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Sí, el proyecto que les voy a comentar ahora, bueno, la investigación que se hizo, surge a raíz de mi vinculación con la fotografía. Hago fotografía hace muchos años y también esto dentro del área de la docencia. ¿Qué sucede con este asunto? Se propone realizar un taller de aprendizaje experimental de la fotografía para poder ayudar a los estudiantes a salir de aquel molde que actualmente se da dentro del ámbito de la enseñanza de fotografía. Normalmente cuando un estudiante quiere aprender fotografía, pues sigue todo un proceso técnico, mecánico, y básicamente el producto de los estudiantes o de nuestros estudiantes en fotografía es básicamente el mismo. No importa en qué lugar uno estudie fotografía, básicamente va a terminar haciendo cosas muy similares, como dedicándose a la fotografía publicitaria, fotografía periodística, fotografía documental, o etcétera, dentro de ese ámbito. Los usos que se le da a la cámara fotográfica, la forma de iluminación que se da también es muy similar. Pero dentro del ámbito de la fotografía artística es donde venía un poco el vacío para muchos de los estudiantes, puesto que el querer crear un proyecto artístico para poder llevarlo a cabo y realizarlo o presentarlo también dentro de una galería, hacía que muchos de los estudiantes fracasen en el modo de ir o andar dentro de esta intención de desarrollar fotografía artística principalmente. Una podría ser porque no sabían cuáles eran los elementos para que ellos puedan basarse e ir descubriendo las técnicas que ellos necesitaban para poder llegar a ese tipo de fotografía. Básicamente se veían limitados y un poco coaccionados con las técnicas hechas básicamente dentro de clase, ¿no? Por otro lado, el uso del sílabo desde el punto de vista académico tiene una finalidad básicamente comercial. Creo que muchos de los estudiantes de fotografía que quieren principalmente ganar dinero con las fotografías que realizan. Y es cierto, dentro del sílabo uno básicamente va dando ciertos perfiles hacia los estudiantes sobre lo que ellos tienen como opciones para poder seguir una carrera fotográfica. No así para poder desempeñarse como fotógrafos dentro del ámbito artístico. Entonces se surge con esta principal problemática, ya que cuando se les daba a los estudiantes alguna asignación que rompa un poco el molde de la forma de hacer fotografía, donde venían los inconvenientes. Entonces, este taller se basa principalmente en lo que fue el aprendizaje experiencial que propuso David Kolb en el año de 1984. En aquel entonces,
David Kolb nos da unas pautas que las tengo aquí anotadas con respecto a ciertas dimensiones, ¿no? Que una es la experiencia concreta, en donde una persona se enfrenta a algo muy similar, ¿no? Algo inesperado, básicamente. Tenemos una observación reflexiva, tenemos una conceptualización abstracta y una experimentación activa. Bajo estas 4 dimensiones fueron la base para poder organizar un sílabo que pudiese ayudar al estudiante a tratar de descubrir la fotografía a través de un aprendizaje experimental en este caso, tomando como base estas 4 propuestas de aprendizaje de David Kolb. Estas 4 dimensiones fueron traducidas dentro de otra dinámica, dentro de lo que es la dimensión parte instintiva, ensayo y error, desarrollo de habilidades, imaginación e intuición, que son las que finalmente se pusieron a consideración para poder desarrollar una prueba de diagnóstico de entrada y una prueba de diagnóstico de salida dentro de un universo de 16 estudiantes. No hubo, porque esta fue una investigación preexperimental. Los estudiantes en un grupo de 16 inicialmente fueron puestos bajo esta dinámica, ¿no? La parte instintiva, a ver, aquí les muestro la otra gráfica. La parte instintiva tuvo unas subcategorías, como en este caso, ¿no? En la cual se relaciona, cómo se relaciona el estudiante con el entorno por medio de la observación y el diálogo con sus compañeros. Cómo explora el espacio recorriéndolo y meditando, cómo se realizan preguntas relacionadas a cómo se utilizará el espacio, manipula y dispone los elementos a discreción y propone acciones de trabajo iniciales. Cuando los estudiantes logran entrar dentro de este ámbito de la experiencia concreta, que es lo que principalmente hacía David Kolb, ellos entran a un espacio, se les asigna, ellos son unos muchachos que ya tienen conocimientos previos de fotografía, y ellos dentro de este ámbito simplemente entran a un espacio donde van a encontrar herramientas, elementos con los cuales ellos tienen que desarrollar alguna fotografía de manera intuitiva. Es ahí donde se pone en evidencia este primer contacto con esa experiencia concreta que inicialmente se proponía. La dinámica era que los estudiantes dentro de este ámbito puedan lograr echar a andar alguna serie fotográfica con los elementos que estaban ahí. La siguiente parte fue la prueba y error, en las cuales se caracterizaba y se observaba si es que el alumno realizaba las primeras pruebas y evaluaba lo obtenido, cómo los estudiantes muestran los resultados al equipo, cómo los estudiantes plantean nuevas acciones para poder desarrollar esta actividad que se les encomendó, y también cómo ellos pueden volver a enfrentarse dentro de esas primeras experiencias a realizar segundas pruebas y seguir evaluando lo que ellos van realizando. Entonces, a través de esta dinámica de enseñanza, los estudiantes son capaces de poder no solo abordar una comisión de un trabajo sin una estructura previa, pero sí ser capaces de producir algo con los elementos que ellos puedan encontrar en ese contexto. Lo importante de este aprendizaje experimental de la fotografía es que, si bien es cierto, los alumnos no cuentan con una técnica per se, ellos pueden ser gestores de aquellos conocimientos, salir de aquellas formas tradicionales en que los estudiantes suelen desarrollar las fotografías, y poder ser ellos generadores de nuevas técnicas o nuevos procedimientos en el uso de aquellas imágenes que ellos pudiesen mostrar. Es importante saber de que los alumnos aquí tienen que desarrollar también un trabajo colaborativo como grupos, ¿no? En los cuales ellos conversan, proponen, disciernen sobre los que se les va, sobre las cosas que ellos van desarrollando, y finalmente pueden obtener nuevos resultados. Dentro de las otras dimensiones evaluadas también tenemos el desarrollo de habilidades, que también fueron observadas, ¿no?
como la fluidez, la flexibilidad, la organización, dirección y concentración. En esto era una parte de cómo ellos interactuaban dentro del espacio de trabajo. La fluidez para generar ideas originales, para expresarse visualmente, la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, para escuchar e incorporar nuevas sugerencias, la organización para poder conducir un trabajo en equipo, para poder asignar responsabilidades, para poder llevar a cabo un plan de trabajo. La dirección para dar direcciones adecuadas y también para destacar el recurso humano dentro del grupo del trabajo. Si bien es cierto, los estudiantes se encontraban agrupados entre 3 o 4, más o menos, habían algunos que tenían ciertos intereses o ciertas capacidades ya desarrolladas. Y en función a eso, cada quien podía hacerse cargo de cierta parte en especial, algunos dirigiendo, otros manipulando equipos, otros viendo la parte creativa, etc. La siguiente dimensión, bueno, también incluye la parte técnica, que es para afrontar desafíos técnicos y de iluminación en el proyecto, que el proyecto demande, ¿no? El otro aspecto es la imaginación e intuición, ¿no? Con unas subcategorías como disposición a la experiencia, entregándose a la experimentación, desafíos y retos. Tratar de que el estudiante no se sienta coaccionado o cortado si es que no tiene una base, simplemente que trate de ir generando esa dinámica y proponer con los recursos y los elementos que están ahí, apoyándose, claro está, dentro de lo que el equipo de trabajo surja a resolver. Capacidad de recibir las posibilidades, percibir las posibilidades. Es abierto a lo irracional e ilógico. Sensibilidad estética, orientado a los detalles como color, formas, textura, puesta en escena. También espontaneidad, sentido lúdico, respuestas inusuales, que son características que básicamente buscan hacer que el alumno, el estudiante o el grupo de trabajo pueda sacar adelante aquellos impulsos interiores que deseen ser expresados dentro del trabajo que va a proponer. Héctor, ya estamos Sí. con el tiempo, ¿eh? Ok. Ahora voy. Entonces, esta fue la prueba de entrada y de salida dentro de lo que se denominó el taller de aprendizaje experimental de la fotografía. Dentro de los resultados, a ver, aquí lo pongo. Tenemos que un taller de aprendizaje experimental de la fotografía sí ayuda a incrementar el nivel de la capacidad técnica y artística de los estudiantes. Estos fueron categorizados en nivel alto, medio y bajo. En la prueba de inicio, los estudiantes tuvieron un nivel alto de 18.8%, un nivel medio de 43.8% y un nivel bajo de 37.5%. Finalmente, en la prueba de salida y luego de haber aplicado el taller de aprendizaje experimental que tuvo una duración de 6 días, los resultados fueron el siguiente. El nivel alto aumentó del 18.8 a un 37.5. Del nivel medio de 43.8 tuvo una disminución a 37.5, pero esa disminución es porque estudiantes se trasladaron hacia el nivel alto y también hubo una reducción del nivel bajo de 37.5 al 25%. Entonces, con este taller de aprendizaje experimental de la fotografía para el desarrollo de habilidades técnicas y artísticas, es un taller que sería muy conveniente que pudiese incorporarse, además de lo que podría ser un sílabo tradicional de enseñanza de fotografía, para aquellos alumnos que quisiesen tener una orientación más sobre la producción artística de imágenes y otros elementos de uso de la cámara como tal. Esto basado también un poco dentro de lo que hizo Laszlo Moholy-Nagy en los años 1915, 1920 aproximadamente, en la época en que existió la escuela Bauhaus, donde él trató también mucho de experimentar con la fotografía y la cámara como tal, para poder salir de aquellos usos cotidianos que la cámara podía brindar, llevándolo hacia un nivel básicamente de expresión artística rompiendo límites, ¿no? Dentro de las recomendaciones... Héctor, damos 12 Sí. minutos, por favor. Tenemos que respetar el tiempo. Ok, listo. Ahí lo dejo entonces. Podemos Muchas gracias. exponer todos. Y si queda un tiempito al final, hacemos un... Ok, vale. Gracias.
Muchas gracias, Héctor. Creo que es pues muy interesante la temática que abordas y bueno, el tema sí un tanto extenso, pero pues comentaremos al final. Pues bien, vamos a ceder la palabra a María Beatriz Saraiva Tinelli, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, Brasil, quien nos presenta aspectos generales de educación técnica vocacional o profesionalizante de diseño gráfico. Adelante, María Beatriz. Buenos días. Mi nombre es Beatriz Tinelli. Me gustaría presentar algunos aspectos generales de la educación técnico-profesional en diseño gráfico, como parte de los resultados finales de una investigación de maestría en la Universidad de São Paulo, en Brasil. Primeiro, seria oportuno precisar que a enseñanza de diseño gráfico em Brasil tem lugar a nível universitário e também em la educação técnico-profissional. É nível médio de los sistemas educativos. Se encontra entre a educação primária e a universitária. Se centra mais em los jóvenes de alrededor de 16 anos. É uma formação não tão teoricamente profunda como em los cursos universitários, tendo um sentido mais pragmático, em que se busca uma rápida integração de los alunos en el mercado laboral. Quanto ao método, foi uma investigação qualitativa em forma de estudo de reconhecimento por 2 instituições pedagógicas com cursos técnicos de desenho gráfico em atividade em São Paulo entre 2018 e 2019. As 2 escolas investigadas foram la ETEC Carlos de Campos e el SENAC Largo 13. As técnicas de recopilação de dados utilizadas foram observações diretas de classes e apresentações de projetos, observações de instalações físicas, recursos e equipos, análise de material institucional e pedagógico, análise de tablas de visualização de trabalho de alunos e, sobretudo, entrevistas semi-estruturadas em profundidade com alunos, ex-alunos, professores e coordenadores em um total de 38 entrevistas. Entre os aspectos generais investigados, vou abordar aqui 4 de ellos. O primeiro aspecto se refere a metas e aspirações da educação técnico-profissional em desenho gráfico. O segundo ponto tem a ver com a função percebida da educação técnica em la atividade do desenho profissional. O terceiro aspecto concerne a relação entre a educação técnica profissional e superior em desenho gráfico e campos afines. O quarto ponto hace referência a las propuestas pedagógicas verbalizadas como ideales por los docentes. Em quanto ao primeiro aspecto, referente a metas e aspirações da educação técnico-profissional em desenho gráfico, para os professores seria proporcionar experiências similares às encontradas no mercado laboral e também capacitar a los estudiantes para que trabalhem em equipo com pessoas provenientes de diferentes especialidades. Mientras que para los estudiantes seria o desejo de entrar no campo, descobrir a afinidade com o desenho gráfico ou ampliar o conhecimento em los campos afines. Assim, esses 2 grupos de preocupações, e professores e alunos, levam a uma apreciação da realidade do trabalho, orientando o desenvolvimento de projetos em aula. Enquanto ao segundo ponto, relativo à função percebida da educação técnica em atividade do desenho profissional, se percebe alcance do ofício do desenho como uma atividade transformadora, com a capacidade de intervenções positivas em la realidade, especialmente quando o desenhador recorre a soluções de desenho para problemas sociais.
El tercer aspecto, concerniente a la relación entre la educación técnico-profesional y superior en diseño gráfico y campos afines, en la educación técnico-profesional, la estructura metodológica básica del proyecto trabajado con los estudiantes, el enfoque más inductivo, más espontáneos, mientras que en cursos superiores de diseño, el enfoque es deductivo, parte de lo general a lo particular. Además, en la educación técnico-profesional, se nota atención en presentar a los alumnos a diversos contenidos metodológicos y procedimientos para la generación de ideas, mientras que en cursos superiores de diseño se observa un alcance más amplio de los pasos del método clásico de proyecto. El cuarto punto hace referencia a las propuestas pedagógicas verbalizadas como ideales por los docentes. Se ha atribuido importancia a la formación previa del repertorio formal para apoyar las actividades del proyecto y preferencia por propuestas pedagógicas de proyectos menos rígidas que permitan una mejor autonomía de los alumnos. Centrándose en la dimensión más empírica de los materiales con un sentido, sobre todo, inductivo. Por lo tanto, los datos analizados sugieren que el objetivo principal del curso sería permitir a los estudiantes para un rápido ingreso al mercado laboral. Ya las metas de los estudiantes variarían entre descobrir una posible afinidad con el diseño gráfico, el deseo de entrar en la carrera profesional del diseño o utilizar el conocimiento de diseño en otras actividades. También se distingue el compromiso de los profesores en el sentido de concientizar a sus alumnos de la dimensión de la actividad del diseño, incluso en su inserción socioprofesional. Entonces, en esta investigación se concluyó que se nota un énfasis en la dimensión práctica de la enseñanza, cuya función de los contenidos teóricos sería justamente complementar lo aprendizaje más práctico. Se observa un alcance más limitado de los pasos del método clásico de proyecto. Se percibe también paralelos entre los contenidos enseñados en la educación técnica y la educación superior, con distinción en cuanto al grado de profundización, según la madurez de los alumnos y carga de trabajo. Además, la educación técnica permitiría minimizar eventuales decepciones en la formación universitaria y profesional. Adicional a esto, los exalumnos de cursos técnicos de diseño gráfico, según muchos encuestados, estarían mejor preparados para seguir cursos superiores en diseño y campos relacionados. Por último, se considera que la educación técnico-profesional tiene el potencial de promover la expansión efectiva de los horizontes culturales, vocacionales y profesionales, sirviendo en algunos casos como un estímulo para la continuidad de la formación en el ámbito universitario. Esos fueron algunos de los aspectos generales de la educación técnico-profesional en diseño gráfico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Beatriz. Muy interesante el planteamiento, bueno, el proyecto en sí y los resultados pues son muy alentadores y ojalá pues se puedan llevar a la práctica. Pues bien, cedemos ahora la palabra a Leonel Silva de la Universidad de Investigación y Desarrollo de Colombia, quien nos expondrá fortalecimiento de los procesos creativos en la Escuela de Diseño Gráfico. Adelante, Leonel.
buenos días. Sí, te escuchamos. Una vez escuchado ya a varios de los colegas que están trabajando en este campo de la investigación, me resulta un poco, me siento aliviado, llamémoslo así, en el orden que esa problemática que se detectó en esta investigación principal, pues no solo compete al ámbito en el que nosotros la trabajamos o la investigamos, sino que es una problemática que acabo de escuchar en la ponencia anterior, que incluso en Brasil está pasando lo mismo. Y lo que se detectó en esta investigación fue una tendencia hacia la instrumentalización del pensamiento del diseñador. El diseñador parece haberse centrado en el hacer y no en el crear, en el gestionar y en el de generar nuevas propuestas, sino que parece haberse centrado únicamente en dar soluciones inmediatas a la problemática que se le plantea, ya sea en un proyecto de aula, en un proyecto de grado o en algún tipo de trabajo que él tenga que solucionar. A partir de esto, nosotros encontramos básicamente en esta investigación que se viene desarrollando, es que el pensamiento está enfocado más en el hacer y poco en el crear, lo cual lleva a tratar de entender un poco más lo que es el ejercicio creativo. Cuando nos encontramos con el ejercicio de la creatividad, es bien interesante notar que la creatividad tiene muchas concepciones, es interpretada de múltiples maneras, es abordada de diferentes enfoques y se encuentra un aspecto también que vale la pena resaltar, que son como los mitos que rodean el acto creativo, los mitos de la creatividad, por así decirlo. Uno de esos mitos, por ejemplo, es que la creatividad proviene del inconsciente. Es una musa divina que llegó, se apareció y de repente soy creativo. Otro de los mitos es que todo mundo es creativo. Y ahí empieza una pequeña cuestionamiento, ¿no? ¿Todo el mundo es creativo o no lo es? A partir de esto se empieza entonces a abordar un poco más y a conocer un poco más qué es la creatividad y cómo se ha estudiado y cómo puede llegar a categorizarse una persona creativa o no creativa. Se empieza entonces un estudio desde el enfoque sociocultural, que tiene como uno de sus principales representantes a Csikszentmihalyi, también acompañado por Teresa Amabile, por Sawyer, pero digamos que el principal representante de esta tendencia es Csikszentmihalyi. Él expone que para que realmente haya un acto creativo, se deben conjugar los siguientes elementos en lo que él denomina su diagrama de modelo de sistema, o el modelo de sistemas representado en este diagrama, donde dice que para que haya realmente un acto creativo, tiene que haber una perfecta conjunción entre el individuo, el dominio y el ámbito. Que si estos elementos no se contemplan, pues no se puede considerar que hay un acto creativo y por ende no, la persona no es creativa. ¿Todo el mundo tiene el potencial de ser creativo? Sí. ¿Todo el mundo es creativo? Lamentablemente no. Porque si no hay una novedad y algo que trascienda al ámbito, algo que cambie ese elemento a partir de un conocimiento previo del dominio, pues no va a haber un resultado creativo. Dicho de otra manera, la persona debe conocer muy bien el dominio del conocimiento en el que está. En el caso del diseñador gráfico, él debe tener unos conocimientos plenos del diseño gráfico, desde los fundamentos, tendencias, nuevas formas de verlo, y de esa manera poder aprovechar ese conocimiento y llevarlo un paso más allá de lo que él ya está aprendiendo y de lo que él tiene como estructura. ¿Qué notamos en esta investigación? Que el estudiante se limitaba a tomar esos conocimientos bases del diseño gráfico y replicarlos, llevarlos a cabo, ya sea por un software, ya sea de manera analógica, pero no buscando ir más allá de ellos, no buscando cambiar ese ámbito o esa razón que existe en el diseño y proponer algo diferente. Simplemente se estaba quedando en replicar una y otra vez estos elementos. ¿Y de dónde viene esta tendencia? De justamente una instrumentalización hacia el hacer, donde el estudiante no está motivado a ir más allá de la implementación básica de estos conceptos. Se toma entonces, posteriormente, el modelo componencial de Teresa Amabile, el cual propone una triada, al igual que Csikszentmihalyi, pero esta triada ya va más enfocada hacia los aspectos propios del individuo, teniendo entonces la pericia, la capacidad de pensamiento creativo y la motivación. Entendiéndose la pericia como esa parte que se ancla directamente a lo que dice Csikszentmihalyi en cuanto al dominio, que es el conocimiento que se tiene en torno a algo,
la capacidad de pensamiento creativo, que es algo inherente en todo ser humano, pero que no todos lo explotamos como deberíamos, y la motivación. Teresa Amabile entra en un aspecto muy, muy interesante cuando habla de la motivación, y es la motivación intrínseca y extrínseca. La motivación extrínseca es la que predominó en esta investigación. El chico, el estudiante, está motivado por una nota, por un reconocimiento, por un elemento externo. Estos factores, si bien son unos motivadores que funcionan a corto plazo, no generan un cambio sustancial, porque una vez que la recompensa se adquiere, cuando el estudiante tiene una nota positiva, inmediatamente el proceso para allí. Él no quiere seguir ahondando en esto, no quiere seguir trabajando y llevando a profundidad esto, sino que él se detiene en ese punto y dice, ya logré mi cometido, obtuve una buena nota y el proyecto inmediatamente queda suspendido en ese momento. Cuando la motivación es intrínseca, el estudiante se automotiva. Este ve una razón más allá de una nota. Este ve una razón de una superación personal, de una búsqueda de un horizonte mucho más alto que una simple obtención de una recompensa inmediata, y esto le permite a él empezar a profundizar mucho más y a tomar ese conocimiento, transformarlo e ir cada vez enfocándolo en una dirección a una búsqueda superior del conocimiento. Esto hace que los estudiantes empiecen a generar entonces unas propuestas diferentes. Dentro del ejercicio que se hizo, es imposible venir a decir que el estudiante, con un par de ejercicios que venimos desarrollando para fortalecer esto, llegue a ser una persona inmediatamente creativa. En un acto creativo o convertirse en una persona creativa, como lo dice Csikszentmihalyi desde el enfoque sociocultural, él lo denomina la creatividad con C mayúscula, que es esa persona creativa que trasciende. Él habla también de una creatividad con C minúscula, que es este enfoque en el que la creatividad se limita a lo que llamamos el ingenio o la resolución de un problema inmediato. La mayoría de casos que se encuentran en una aula de clase es creatividad con C minúscula. Se resuelven problemas inmediatos, pero no trascienden más allá. Se resuelve la necesidad inmediata de un cliente, la necesidad inmediata de un proyecto, pero no se trasciende. Burnett expone que el acto creativo es un acto buscado, un acto fundamentado en un proceso sistemático, en un proceso investigativo que nos permite paso a paso ir llevando una secuencia de elementos que nos va a permitir ir a un elemento más allá. ¿Qué se propone entonces para fortalecer la creatividad? Primero que todo, que sea un acto totalmente intencional, que sea un acto intencionado en búsqueda de romper con los patrones y generar una novedad. A partir de eso, se estipula una serie de pasos con los estudiantes, en lo cual se busca fortalecer dentro de estos elementos una cuestión que Torrens llama lo que es la flexibilidad y el flujo, la fluidez. ¿Qué pasaba con los estudiantes? Tomaban una idea en un principio y con esa misma idea terminaban. No se permitían jugar con otras ideas, con otras propuestas, con una reinterpretación, sino que únicamente tomaban esa primera idea, la evolucionaban hasta transformarla y convertirla. ¿Qué se ha buscado entonces? Hacer un trabajo colaborativo para que de esta manera varias ideas de varios integrantes empiecen a conjugar entre sí y de esa manera permitir dialogar no solo entre personas, sino entre ideas y fortalecer de esa manera una posible solución a una problemática de una manera innovadora, fundamentada en los conocimientos y en los conceptos básicos del diseño, pero no únicamente haciéndolo de una manera mecánica, sistemática, sino de una manera analítica, de una manera en que el estudiante se cuestione y de esa manera pueda empezar a trascender un poco más de dar una simple solución inmediata a una problemática que se le está planteando en un proyecto de aula o en un proyecto laboral o en un proyecto de grado ya de un carácter un poco más profundo. Muchas gracias por su atención. Creo que tenemos el tiempo justo, ¿no? Leonel, muchas gracias por tu participación. Gracias. El planteamiento que haces de los modelos y la aplicabilidad creo que nos deja un tanto a la reflexión, ¿no? Para
quizás a replicarlos en los espacios, en nuestros programas. Pues bien, vamos a dar la palabra a Luciana Gabriela Terreni del Instituto Cedes Sapientier, quien nos presenta desarrollo de habilidades comunicativas mediante la difusión de diseños de software. ¿Me escuchas, Luciana? Hola Luciana, ¿nos escuchás? Luciana. Tienes tu micro apagado, Luciana. Hola. Hola, Luciana, ya te escuchamos. Bueno. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. La experiencia que les voy a presentar se llama Desarrollo de habilidades comunicativas mediante la difusión de diseños de software. Es una experiencia desarrollada en el Instituto Cedes Sapientier de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, y tiene como finalidad trabajar desde las prácticas profesionalizantes, que son un espacio integrador de la Tecnicatura en Análisis y Desarrollo de Software, trabajar de manera integradora con el resto de las asignaturas y mediante el aprendizaje basado en la formación de competencias. Una de las competencias que se busca desarrollar desde el espacio es la competencia para la comunicación. Es por eso que se les propone a los alumnos la metodología de trabajo basada en proyectos, en este caso de software orientados a objetos, a través de problemáticas sociocomunitarias que ellos deben resolver mediante un diseño tecnológico. Básicamente ellos lo que hacen es elaborar un proyecto, ¿no? Que después de seleccionar la problemática sociocomunitaria, lo que hacen es diseñar un proyecto de solución a esa problemática que involucre nuevas tecnologías. Y el diseño de un software orientado a objetos bajo las especificaciones de un lenguaje de modelado que se llama UML. Mientras ellos van trabajando sobre el proyecto, lo que se busca es la socialización del mismo, y mediante esa socialización ir de alguna manera formando y fortaleciendo las competencias, las habilidades para la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, no solamente desde lo oral, sino también desde lo escrito, y más precisamente desde la oralidad mediada por tecnologías, que fue una de las cuestiones que se trabajó en el 2020 con la pandemia, o sea, con el contexto, ¿no?, de pandemia. Los alumnos tenían pautados un conjunto de pasos para poder ir realizando los proyectos, que se realizaron de forma remota, utilizando como nexo un aula virtual de la plataforma Moodle, que el Instituto Cedes Sapientier tiene a disposición de todos los espacios curriculares. Es así como trabajaron de manera remota y se fueron realizando reuniones de seguimiento, que en general se hacían por Zoom o por Meet también en algunos casos, y donde se hacían retroalimentaciones, sugerencias para la mejora de los proyectos. Por otro lado también había foros donde los alumnos podían realizar consultas
sobre sus proyectos y recibían también asesoría no solamente de los docentes de la cátedra, sino también de externos que estaban invitados a participar de esos foros. Por otro lado también hubo espacios de galerías de pósteres académicos y que tenían como finalidad justamente comunicar o fortalecer, incentivar la comunicación acotada de los proyectos hacia un público externo a la cátedra. Entonces, también debieron comunicar el contenido de sus proyectos mediante esta galería que después les voy a mostrar, que estaba es una galería que está en la siguiente diapositiva. Y aparte también un espacio de resúmenes, donde también justamente mostraban de esa forma, con una comunicación escrita breve, lo más importante de los resúmenes de los proyectos de diseño y software. Entonces, todas estas instancias que fueron pautadas, en algunos casos eran con fechas pautadas por la cátedra, y en otros casos fueron con fechas que no tenían, que tenían más que ver con las necesidades de los estudiantes, pero sí lo que es importante mencionar es que eran instancias preparatorias para una instancia sincrónica, que fue un workshop que fue virtual, que se denominó Superate 2020, donde luego de todas esas instancias de socialización de los proyectos y de comunicaciones sincrónicas, asincrónicas, en distintos formatos, ya sea escritos, mediales, multimediales, se llegó a una versión final del proyecto que se socializó en este evento virtual sincrónico, donde no solamente participaron los estudiantes, sino también docentes de la cátedra, del instituto, externos, alumnos externos también de otras instituciones, que hicieron las veces de evaluadores. Es decir, que además de generarse una comunicación interna, hubo una comunicación externa, recibieron retroalimentaciones orales y escritas por parte de otros expertos en el área. Acá en la presentación les puedo mostrar dos gráficos para no extenderme demasiado sobre las instancias expositivas, bueno, que fue el workshop. Después también se socializó mediante redes sociales este pizarrón con los pósters, también se socializaron los resúmenes, todos tendientes justamente a fomentar las competencias de comunicación escrita en distintos formatos, orales, en el formato sincrónico, asincrónico. También hubo desarrollo de podcast vinculadas a los proyectos que se desarrollaron, y todo eso se fue socializando mediante distintos medios, lo cual permitió justamente incrementar o fortalecer y construir la habilidad para la comunicación a través de justamente socializar los diseños de software. Esta es una metodología que se viene trabajando hace un par de años, y bueno, que en este año también estamos realizando en el 2021, pero con un formato semipresencial, con la vuelta de la presencialidad en el nivel superior. Bueno, esa es la exposición, y quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias. Bien, Luciana, muchas gracias por tu exposición.
Pues vamos a ceder la palabra a Carlos Fernando Valdés y a Mario Emilio Ibet de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, quien nos presenta la enseñanza del proceso de diseño y el escenario digital. Comienzo Gracias. yo. Gracias. Ok, Mi nombre es Mario Ibeta y quiero enviarles saludos muy cordiales desde Córdoba, Argentina. Como prólogo y contextualización, les cuento que el presente trabajo, denominado, como se ha dicho, la enseñanza del proceso de diseño y el escenario digital, con autoría compartida con el diseñador industrial Carlos Fernando Valdés, aquí presente, está enmarcado en el proyecto de investigación de la línea Consolidar, subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, que se desarrolla dentro del ámbito del Centro de Investigación y Diseño Industrial Córdoba durante el periodo 2018-2021, recientemente ampliado a 2022, cuyo título es El dictado del proceso de diseño en las materias troncales de diseño industrial de la Universidad Nacional de Córdoba, y cuyo subtítulo es Dinámicas e instrumentos didácticos, modelos y herramientas proyectuales y valoraciones sobre su correlación con las actividades y articulaciones curriculares. El trabajo que aquí se expone se elaboró también a partir de nuestra experiencia docente en la Cátedra de Introducción al Diseño Industrial B, que dicta en el turno tarde la materia troncal del nivel 1 de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, ubicada en esta ciudad de Argentina. Corresponde decir que el diseñador industrial Carlos Fernando Valdés y yo somos integrantes del equipo de investigación del proyecto citado y al mismo tiempo integrantes del equipo docente de la cátedra mencionada. El proyecto de investigación que se viene desarrollando tiene su fundamento en que los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante los cuales se desarrolla el dictado de las materias troncales de nuestra carrera, poseen entre sus características la de concebir al proceso de diseño como su contenido esencial y eje vertebrador, la de producir evaluaciones continuas y formativas que incluyan autoevaluación y coevaluación, y la de materializar articulaciones curriculares de modo autodeterminado. Nosotros consideramos que estos rasgos constituyen el núcleo de una cultura distintiva de dictado de estas materias, esencialmente por sus cualidades de legitimidad, originalidad y pertinencia. Cabe precisar que el proceso de diseño no es solamente de manifiesto interés en esta carrera por su amplia consideración como contenido estructurador curricular, sino también es tema recurrente e ineludible en cualquier disciplina proyectual por su relevante rol y decisiva incidencia. El primero de los objetivos generales del proyecto de investigación mencionado es describir las modalidades de dictado del contenido del proceso de diseño que desarrollan las cátedras a cargo de las materias troncales de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Córdoba, con sus dinámicas e instrumentos didácticos y con sus modelos y herramientas proyectuales. Por su lado, la cátedra de Introducción al Diseño Industrial B, como su nombre indica, se plantea el propósito general de propiciar la introducción al diseño industrial, a la interrelación persona-producto-contexto, a la cultura del proyecto y al diseño de productos y de sistemas. Los contenidos del programa de esta cátedra se dictan de modo teórico-práctico durante el desarrollo de sus 5 trabajos prácticos, según una secuencia de etapas del proceso de diseño. De tal modo, la característica principal del trabajo práctico 1 es de observación, investigación y análisis. La del trabajo práctico 2 es de programación. La del trabajo práctico 3 es de generación de propuestas. La del trabajo práctico 3 bis
es de desarrollo de propuestas y materialización. Y la característica principal del trabajo práctico 4 es de síntesis e integración. Corresponde destacar que tanto el proyecto de investigación comenzado en 2018 como el programa de la cátedra fueron concebidos originalmente para la modalidad presencial, mediada por instrumentos físicos y digitales de manera complementaria, y no para la modalidad que en la actualidad recibe las denominaciones de virtual, no presencial, a distancia o remota. A partir de ello se ha planteado este trabajo que se presenta, y luego de esta contextualización, el diseñador industrial Carlos Fernando Valdés profundizará algunos aspectos relevantes de este trabajo que aquí se presenta. Muchas gracias. Como bien plantea aquí mi colega, la enseñanza universitaria del diseño industrial está marcada por la presencialidad, ¿no? Como el escenario en el cual se da el hecho formativo. Sin embargo, las actuales circunstancias nos llevaron a contar un poco en esta ponencia, a partir de 4 momentos determinados, cuáles fueron los pasos que se siguieron a partir de un momento inicial, momento número 1, marcado exclusivamente por la declaración de la pandemia mundial, que sin ninguna duda dejó en la universidad una marca muy fuerte, ya que, por ejemplo, nuestra Universidad Nacional de Córdoba tomó la decisión de no discontinuar sus planes académicos, sino todo lo contrario, trabajar para coordinar con las distintas unidades académicas y colegios preuniversitarios los pasos a seguir para lograr una migración de las actividades áulicas al ámbito virtual. Y para eso se tuvo que trabajar con docentes, estudiantes y codocentes. En este mismo momento 1, nuestra facultad desarrolló lo que se denominó criterios comunes para el cursado en modalidad no presencial, instrumento valioso para poder definir cómo debía ser el cursado de las materias, el seguimiento de los estudiantes, sus evaluaciones parciales y finales, el material bibliográfico a utilizar y los dispositivos de apoyo para cada equipo de cátedra. Luego identificamos un momento 2, ¿no? Este momento en el que la cátedra tuvo que configurar el modo de acción para un año académico totalmente diferente. En ese sentido, la facultad nos dio amplia libertad de uso de herramientas digitales. Nuestra cátedra ya había tomado partido por utilizar la plataforma Google. Entonces, desde Meet, Classroom y Drive, empezamos a planificar el desarrollo de las clases. Asimismo, estábamos utilizando la aplicación Instagram desde el año 2019 a modo de prueba y a modo de llegada directa al alumno, ya que una aplicación dentro de un aparato de telefonía móvil nos daba una herramienta muy flexible y conocida, de manera de garantizar cierta inmediatez y accesibilidad a la comunicación con la cátedra y el equipo, ¿no? Posteriormente, en un momento 3, ya directamente con el equipo de trabajo en cada aula taller, iniciamos nuestra tarea y actuamos como células de aprendizaje, apoyados por nuestros profesores titular y adjuntos, que a modo de soporte técnico nos venían ayudando a desarrollar nuestra tarea, y pudimos plasmar esta migración obligada y pararnos dentro de esta virtualidad compartida con estudiantes y colegas.
de alguna manera también en este momento 3 se generó como consecuencia un espacio de crecimiento cooperativo, porque aquellos estudiantes que manifestaban tener ciertas herramientas previamente aprendidas, podían compartirlas con aquellos que recién se estaban anoticiando del uso de herramientas de generación digital, por ejemplo, o aquellos que tienen una habilidad mucho más destacada para el dibujo a mano alzada. Finalmente, en el momento 4, es en donde empezamos a ver los resultados de cómo se realizó la migración y la organización. Entendimos que comprender nuevas reglas y aceptar esta convivencia eran el mejor terreno para seguir explorando las ventajas, las cualidades que tiene el proceso de diseño. Y en ese sentido, hoy por hoy estamos capitalizando todas las enseñanzas de este año tan particular, el 2020, y estamos optimizando en el 2021 las enseñanzas que nos ha dejado semejante cimbronazo a nivel de año académico. Con eso, para cumplir estrictamente con el tiempo, finalizamos nuestra exposición y quedamos abiertos a profundizar un poco la experiencia vivida. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y Emilio. Creo que el planteamiento con relación a la situación que todos hemos vivido en estas instituciones a partir de este proceso de enseñanza y la transición a la no presencialidad a partir de a lo que nos hemos enfrentado por la pandemia, pues ha permitido enriquecer cada uno de nuestros programas. Pues bien, voy a ceder la palabra a Dimitri Sawatsky, no sé si la pronunciación, me disculpo si no es la correcta, de la Universidad Antonio Nariño de Colombia, para que nos presente integración sistémica de los componentes analítico, sintético y de desarrollo. Adelante, Dimitri. Muy buenos días para todos. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Ok, voy a compartir mi presentación. Ok. Bueno, mi nombre es Dimitri Sawatsky, si lo pronunciaste muy bien. Yo soy arquitecto, egresado de la Universidad Nacional, y este proyecto pedagógico o esta propuesta pedagógica surge en el marco de la especialización en pedagogía del diseño digamos, de la Universidad Nacional de Colombia. Y se aplica sobre un ejercicio particular o sobre un espacio académico que es el taller 3 de arquitectura de la Universidad del Tolima. Vemos que la presentación está en una primera parte que es digamos, la construcción de ese enfoque desde donde se hace la propuesta, y después ya propiamente el desarrollo, la estructuración de esa propuesta. En esta primera parte, en cuanto al enfoque, yo encuentro que en el espacio académico del taller confluyen 3 momentos o 3 elementos importantes. Uno, una dimensión pedagógica en la cual confluyen los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Una dimensión disciplinar en ese taller particular, es un tema que se toma en el taller que es el taller de vivienda, la primera aproximación que hacen los estudiantes de arquitectura al taller de vivienda, donde confluyen también unos conceptos, unas aproximaciones desde las nociones de vivienda, casa y hogar. Y desde la dimensión proyectual, donde se abarcan los procesos de síntesis, análisis, síntesis y desarrollo. En ese sentido, los elementos y las relaciones que se dan entre ellas plantean unas condiciones particulares. Es decir, si yo quiero establecer una relación entre, por ejemplo, enseñanza y aprendizaje, esa relación no se puede dar directa, sino que tiene que verse mediada o tiene que verse afectada por cómo en esa relación yo planteo y está presente la evaluación. Asimismo, si yo desde la dimensión disciplinar, por ejemplo, quiero plantear qué relación se da entre la vivienda y el hogar, pues esa relación no puede darse de manera directa, sino que tiene que verse afectada por el concepto, la noción de casa. Y si planteamos, por ejemplo, la dimensión proyectual, cuando yo quiero plantear la relación entre un proceso de síntesis y un proceso de desarrollo, pues viene influenciado también por el proceso de análisis.
En este sentido, digamos, a partir de estos análisis identificó que las características de este contexto o de este marco es que son fenómenos dinámicos, son procesos que no son lineales. Una de las grandes dificultades que surge en el proceso y la enseñanza del diseño es que se enseña de manera lineal cuando realmente el proceso no lo es. Las relaciones que se dan entre todos estos elementos que planteo sobre este esquema son relaciones bastante complejas y bastante fuertes. Precisamente lo que decía, yo no puedo plantear un proceso de enseñanza-aprendizaje sin tener que pasar y darme cuenta que la evaluación está afectando esa relación. O cuando estoy pensando en un proceso de análisis y de síntesis dentro de esa dimensión proyectual, pues esta relación existe, pero es muy fuerte el impacto que tiene el proceso de desarrollo. En ese sentido, pues también el pensamiento, digamos, holístico, es decir, yo no puedo ver cada una de las partes por separado, sino cada uno de estos elementos, cómo interactúa y cómo afecta a esta totalidad. Y una cosa muy interesante que es precisamente que es un sistema abierto. Es decir, todas estas dimensiones se están dando en un contexto que es cambiante. Por ejemplo, en este caso particular de la Universidad del Tolima, venimos en unos procesos de paros académicos y pues por la situación particular del país y por la situación particular de la universidad pública en Colombia, donde pues todo uno plantea su escenario de aprendizaje, uno plantea toda su propuesta pedagógica y la siguiente semana aparecemos en paro. Entonces, es entender que todo lo que nosotros planteamos está constantemente en un contexto de cambio, ¿cierto? De afectación, que aspectos políticos, aspectos económicos, la condición de la pandemia hizo que todo lo que planteáramos también nos afectara, y lo que yo había pensado en mis estrategias pedagógicas, pues cuando llegó la pandemia hizo que definitivamente cambiara y tuviera que buscar otras alternativas, ¿sí? Por ejemplo, con eso en la pandemia, el tema de la presencialidad, de la corrección, del encuentro con el estudiante a partir de su proyecto, pues cambia. Y ese tema, digamos, de trabajar la maqueta con ese profe, es que estoy en un municipio donde yo no consigo aquí papelerías, yo no tengo aquí con qué trabajar. Eso implica que todo eso que uno plantea, pues es cambiante, ¿cierto? Y sobre eso es que se plantea. En ese sentido, identifico que la propuesta, pues es un sistema complejo, ¿cierto? Dentro de la teoría de los sistemas, y que implica abordarse desde un modelo sistémico. En el centro de todas esas convergencias está precisamente el taller 3 de arquitectura, que pertenece al programa de arquitectura de la Universidad del Tolima, cuyo eje temático es la vivienda singular, aproximándonos al concepto, a la noción de hábitat doméstico. Tiene unas características de intensidad horaria, el número de semanas, la edad de los estudiantes, y digamos como ese perfil. Y entonces, ahora sí, ¿qué pasa al interior de ese taller? ¿Cómo planteamos esa integración sistémica y esta noción del modelo sistémico, particularmente en el taller? Y ese entender, digamos que es parte del proceso que desarrollé durante la especialización, fue comprender que en el proceso de diseño y en el proceso, digamos, educativo de esos procesos de diseño, existía una concepción errónea, y es que hablamos con mucha frecuencia en nuestros procesos, tanto académicos como profesionales, como de fases o como de etapas. Y esa noción de etapa establece un condicionamiento lineal. Entonces, yo estoy en una fase analítica, ahorita estamos analizando y después hacemos el proceso creativo y después entramos a fabricar, a construir, a materializar esa idea. Y resulta que en los procesos esos elementos no son estrictamente lineales, ¿sí? Y eso genera unas dificultades. Digamos que todo surge a partir de una pregunta que nos hacen en la especialización y planteaba la pregunta, decía, ¿cuál de las fases del proceso de diseño considera que es más compleja y por qué? Yo decía, ahí fue cuando surgió eso, pues el problema es que si lo vemos como fases, hasta está mal formulada la pregunta. El problema es que no son fases, es un poco parte de la propuesta. Y en ese sentido, la propuesta es cambiar la noción de fase, que establece esa condición lineal, por una condición o por un término que se llame componente. Y al ser componente, y bajo este esquema entendemos que si esto hace parte de todo este sistema, de todo este mecanismo, pues si yo afecto esto, pues entra en movimiento y entran a dinamizar todos los demás componentes. En la propuesta, dentro del diseño del ambiente de aprendizaje, cada uno de los componentes tiene un objetivo, tiene unos resultados de aprendizaje y unas competencias esperadas, aborda unos ejes temáticos,
se establecen unos dispositivos, se diseñan unos dispositivos pedagógicos para cada uno de estos escenarios y obviamente pues tienen sus procesos de evaluación. Para este ejercicio, digamos, la manera de aproximarse dentro del concepto analítico al tema de la vivienda, pues se hace a partir del cine. En el componente de la síntesis creativa hay un proceso que digamos, denominamos la destrucción de la caja. En el escenario de aprendizaje del componente de desarrollo, pues, establecemos un dispositivo pedagógico que se llamó el potencial tectónico. Y dentro del escenario de aprendizaje, en cuanto a argumentación y presentación, un ejercicio que se llama bitácora analítica, que es un poco documentar lo aprendido. Este escenario de aprendizaje, este componente, envuelve a todos los demás elementos. Es decir, es importante que a medida que cada vez que el estudiante va desarrollando, va avanzando en sus elementos analíticos de síntesis creativa y desarrollo, tenga la capacidad de argumentar y de presentar eso que va desarrollando, ¿cierto? Esto, digamos que es un aporte, considero yo, que a una pregunta que alguien hacía ahorita en el chat en cuanto al tema de cómo evaluar el éxito de su propuesta, yo diría que tiene que ver con esta parte, digamos un poco ese aprendizaje metacognitivo en cuanto al estudiante, sobre todo en las áreas de diseño, que es tan difícil verbalizar o decir qué es lo que aprendí, qué tanto aprendí. Es muy común con los estudiantes escucharlos decir, no, el semestre pasado aprendí muchísimo en taller. Y si uno les pregunta, bueno, ¿qué aprendió? Pues es una respuesta que no es fácil de responder. Uno lo sabe, pero no sabe qué fue lo que aprendió. Este ejercicio, este escenario de aprendizaje tiene ese propósito. Y considero que esta es como la parte más interesante en cuanto a la costura, por decirlo así, de cómo engranar estos elementos. Y eso me permitió también comprender y articular y darme cierta paz y cierta tranquilidad al momento de la evaluación. Y es que se plantean en el desarrollo de estos elementos unas conversaciones. Esas conversaciones, repito, no son lineales, sino que, por ejemplo, cuando el estudiante estaba haciendo su proceso de análisis, identificando el predio o el sector donde va a trabajar y empieza a hacer todo su ejercicio de exploración formal, puede que en la primera vuelta no encuentre las respuestas, ¿cierto? Pero seguramente más adelante, 2 semanas, 1 semana, 1 mes, puede que no le alcanzó este semestre y le tocó repetir y el otro semestre es donde encuentra esas conexiones y esos sentidos. Estas conversaciones permiten precisamente decir, listo, cuando pasé por aquí, encontré una relación entre estas dos. Pero resulta que cuando este puntico pasa por aquí y ya habiendo aclarado cosas aquí, por decir, teniendo ciertas certezas o claridades aquí, pasa y se relaciona con el componente de desarrollo en términos de la estructura, de la materialidad, del proceso constructivo, se da cuenta que tiene que nuevamente replantearse cosas. Y entonces dice, listo, hablemos ahora de la caja con el material, o hablemos de la caja con el envolvente. Y en esa construcción, en esa articulación de esos elementos, es que se dan esos desarrollos. Digo, esto me tranquilizó un poco, tanto a mí como a los estudiantes, en términos de decirle, listo, tranquilo, todavía no lo he encontrado. Tiene que seguir trabajando, tiene que seguir dándole vueltas al mecanismo para ver en qué momento es que usted puede hacer esas conexiones, ¿sí? Eso me parece que es interesante. Ahora, estos elementos integrados dentro del calendario académico, digamos, dentro de un escenario ya establecido en un programa, ¿cómo los identificaba? ¿Cómo los organizaba? Entonces aparece este primer escenario, este componente analítico dentro de este escenario de aprendizaje, donde se desarrolló ese ejercicio del cine para la comprensión del hábitat doméstico en las primeras semanas. Después el escenario de aprendizaje de esa síntesis creativa, que es, digamos, la que más tiempo desarrolla en el semestre, se da de la semana 4 a la semana 12 más o menos, y el componente de desarrollo se da aquí. Sin embargo, hay una cosa interesante y es que, por ejemplo, aquí en este momento del componente analítico, pues aquí el chico está estudiando, el estudiante está analizando las dimensiones del hábitat, las características de cómo son esas formas y esos modos de habitar en aspectos culturales, en aspectos sociales, en términos de relaciones, pero también está analizando el lugar, el clima, la topografía, las relaciones y las condicionantes físicas, etc. Para poder, sobre esta información, empezar a establecer estas conversaciones. Perdón, continúo aquí. Para poder establecer estas conversaciones que éramos las que veníamos a hablar. Pero cuando el estudiante ya ha trabajado, puede que esta conversación sea exactamente la misma que planteó algo en la semana 5ª respecto a esa relación entre la forma y la función dada por esto, pero resulta que 2 semanas después vuelve y sigue trabajando y después
3 semanas después sigue trabajando, sigue habitando el problema, le llamábamos en la especialización, que es un concepto muy, muy bonito, me parece muy interesante. Pero puede que llegue un momento, ¿señor? Ya nos pasamos del tiempo, ¿sí? Ok, ya termino. Tenemos que cerrar. Listo. En este escenario, pues vuelve un proceso analítico respecto ya no a estos aspectos, sino aspectos relacionados con los materiales, la estructura, ese tipo de cosas. Estos elementos pues son los que se plantean dentro de la propuesta. Muchísimas gracias para todos. Gracias. Profesora Erika. Sí. Tenemos 5 minutos para cerrar. Sí, gracias, maestro Adrián. Pues bien, algunas preguntas pues quedarán pendientes. Sin embargo, pues en el chat hubo una dinámica ahí de comunicación entre algunos de ustedes y bueno, me gustaría solamente para cerrar la mesa, lo que aquí se ha expuesto, que todas las aportaciones de las diferentes universidades, Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, que se ha vertido en esta mesa sobre los procesos de enseñanza, pues básicamente hemos transitado a los ambientes virtuales de aprendizaje a partir de diversas estrategias que cada uno nos han compartido, desde el trabajo colaborativo, la parte interdisciplinaria, la parte experimental, el proceso creativo, el considerar todo esto que suma hacia la necesidad de evaluar las competencias tanto las del alumno como las del docente, y que nos encamina a proyectos reales que se ven fortalecidos a partir del uso de diferentes softwares o plataformas, ¿no? Y que incide básicamente en la mejora de la comunicación de los diferentes actores en todo este proceso de enseñanza, alumno, docente y evidentemente el individuo que se ve afectado, más bien que se ve al que el estudiante tiene que generar estos productos tangibles o intangibles del diseño en cualquiera de sus campos. Creo que todo esto se cierra un poco en la última presentación de Dimitri, donde hablamos de verlo todo como un sistema, ¿no? Donde todo esto se conjuga para que podamos ir avanzando a partir de todas las experiencias que nos ha dejado todo este año ahora sí que de enseñanza de la pandemia y el impacto que ha tenido en todos los programas. Pues con ello vamos a cerrar la mesa. Yo les pediría en la medida de lo posible que pudieran encender sus cámaras para que todos, además de los expositores, bueno, pues todos las demás personas que nos acompañan, pues nos podamos ver, ¿no? Yo estoy tratando de abrir la cámara, pero no me lo permite el host. Debe ser que se cortó la luz en un momento. Daniela Livingston. Daniela Livingston. Ah, ok, es por eso. Bueno, pues agradecerles a todos a nombre de la Universidad de Palermo el podernos compartir en esta mesa todas sus experiencias y todo nos suma para que enriquezcamos el campo del diseño en todo lo que conlleva a las áreas, ¿no? Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Adrián por estarnos en la moderación de la cuestión técnica y de medirnos los tiempos. Sé que hay muchas cosas que decir y quedan muchos puntos sobre la mesa, pero pues sí, aquí nos seguiremos viendo, estamos en el tercer día del Congreso y pues cualquier comentario, duda, estarán exhibidas estas presentaciones a partir de septiembre. En el chat, Adrián les estuvo mandando algunos mensajes de todo el trabajo que está haciendo la universidad por enriquecer toda
todo el campo del diseño, y pues aquí estamos en estos escenarios ahorita virtuales, pero esperamos pronto vernos de manera física y seguir retroalimentando todo este trabajo. Que tengan un excelente día y una excelente semana, y muchas gracias a todos por sus aportaciones.